Gloria a Dios, aleluya. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio precioso, maravilloso, de bendición a nuestras almas, a nuestras vidas y a todas las personas que se unan, las que ya están en el plan de lectura anual. Desde que empezamos para la gloria del Señor este año 2026, la gloria sea al Señor, hemos tratado con la ayuda del Espíritu Santo estar cada día meditando, leyendo la palabra del Señor. La verdad que siempre que se quiere hacer algo bueno, ¿verdad? Para glorificar el nombre de nuestro Señor, se van a presentar muchas dificultades. Personalmente, tengo mucho que compartirles en otra ocasión de todos los obstáculos, las dificultades, todo lo que se presenta al momento de querer uno pues trabajarle y servirle al Señor. Pero Dios es tan bueno, misericordioso, maravilloso, que nos va ayudando en cada detalle. Dios toma control, Él tiene el control de todo y nos da las fuerzas para poder también seguir adelante para la gloria de Dios. Vamos a orar, como es de costumbre, pues siempre tratamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? De presentarnos delante de nuestro buen Dios y Padre que está en los cielos. En el nombre de Jesús nos presentamos, Señor, en este momento. Señor, nos humillamos. Tú no rechazas un corazón contrito y humillado, Padre Celestial. Anhelamos más de ti, Señor. Queremos deleitarnos en tu palabra, en tu presencia. Gracias, Señor, pero sabemos que solos no podemos. Por eso te suplicamos que sea tu Espíritu Santo ayudándonos de principio a fin y que todo sea para la gloria de tu nombre. Todo lo que pensamos, todo lo que digamos, todo lo que hagamos, glorifique tu nombre, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor, la fuerza que nos das, Señor, en esos momentos de dificultad, de debilidad. Tú nos has ayudado, Señor, a vencer, Dios mío, todo obstáculo, Padre. Todo lo que se ha presentado para querernos detener, Señor, en este propósito santo de buscarte, de conocerte más, Señor, de servirte, de poder compartir, Señor, tu palabra que es semilla, que es vida, que es buena nueva, Señor. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte, Padre Santo. Tú eres tan bueno, maravillosamente bueno. No merecemos tanta gracia y tanto amor, pero tú eres grande y poderoso, misericordioso Rey. Síguete glorificando y ayúdanos, Señor. Tómanos de tu mano poderosa, Señor, y guía nuestros pasos, Señor, con tu palabra preciosa y tu presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Y bien, mis amados, como siempre, también tratamos de motivarles previo a la lectura en que continuemos, que tomemos fuerza, que tomemos ánimo para poder leer la Biblia. La verdad que hay tanta bendición al leer su palabra. Y en esta oportunidad quiero compartirles rápidamente en el Salmo 119, 105, muy conocido pero maravilloso texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me recuerdo que cuando vivíamos en la aldea, había momentos que tal vez teníamos que trasladarnos a pie y de una aldea o de un lugar a otro, y realmente en las aldeas o en los cantones, no sé cómo le llaman a las áreas rurales donde ustedes han podido vivir o conocer, pues no hay tantos postes del tendido eléctrico, sino que son oscuranas, y la gente acostumbraba antes ir con unas lamparitas como de Coleman que le echaban gas y eso alumbraba. Después ya habían las lámparas de batería y la gente iba en esos caminitos con esa lamparita cada paso. Entonces, qué lindo es saber que el Señor tiene cuidado de tu caminar y el mío en este mundo de tinieblas, de oscuridad. Él nos deja su palabra para que cada paso que demos sea una lámpara, para que nosotros no tropecemos, para que nosotros vayamos caminando y avanzando con su luz y con su guianza divina. Pero además de ser lámpara, dice que es lumbrera. Una lámpara va alumbrando los pasos pequeños, cada paso que da nuestros pies. Pero la lumbrera ya es más grande y abarca más espacio siempre en nuestro caminar. Entonces, la palabra del Señor nos ofrece sabiduría, nos ofrece guianza en nuestro caminar en esta tierra, y no solo nos prepara para caminar en esta vida, sino que para la eternidad. Así que les motivo que sigamos leyendo para que busquemos en tu vida y en la mía la dirección divina de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Tenemos esa bendición de clamar, y lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, conforme a su voluntad, sea cumplido, y damos gracias al Señor. Gloria a Dios.
Así también, de costumbre, también hemos tomado a bien antes de empezar la lectura, hablar unos puntos importantes acerca de la lectura del día anterior. ¿Por qué? Porque no solo se trata de leer por leer. Yo sé que nos quedamos cortos a veces en los comentarios porque es un panorámico, son pincelazos, pero queda la inquietud de poder seguir escudriñando este tesoro tan precioso que es la palabra del Señor. Pero sí nos ayuda también a tener antecedentes y el contexto de todo lo que vamos a continuar en la lectura. Como somos olvidadizos, ¿verdad? Tenemos que tomar notas y que nos ayuda el Señor a ir ahí viendo, wow, algo que te impacta, algo que Dios nos habla, hay que escribirlo, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a ir reteniendo. Entonces veíamos en Éxodo 37 que leímos el día de ayer, cómo detalla la construcción del tabernáculo, el mobiliario sagrado que Dios le mostró a Moisés que se hiciera en el tabernáculo, y cómo siempre se sigue mencionando el nombre de Bezaleel, que obedientemente dirige la construcción, ¿verdad? Cumpliendo con los planos divinos en detalle, porque todos los detalles tienen un porqué y un para qué. Dios es un Dios de orden, Dios toma control de cada detalle. Es impresionante como hemos venido leyendo acerca no solo de la construcción del tabernáculo, sino también como Dios en su misericordia tiene de cuidado incluso los detalles de las vestiduras de sus siervos. Y veíamos en el capítulo 37 la construcción del arca del pacto, del versículo 1 al 5, cómo Dios da la instrucción que se haga de madera de acacia. A mí me llamaba la atención la madera de acacia, la verdad que es una madera que es muy fuerte. Dicen que también ayuda a que los insectos no la corroan, no la coman tan fácil, ¿verdad? Por su misma constitución que está hecha. Y era una madera que ellos en el desierto podían, Dios te bendiga, una madera que ellos podían encontrar fácilmente en su peregrinar, en donde estaban. Bendito sea el nombre del Señor, pero ahí donde viene un gran mensaje también brevemente poder decir para la gloria del Señor que esta hermosa arca del pacto era la representación, como la hacían de madera por dentro y cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Y ahí vemos también que como la madera representa la humanidad y el oro la divinidad. Y unidos, ¿verdad? Sabemos que nos venía hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo divino, como dice una alabanza hermosa que estuve escuchando hoy, lo divino en lo humano cobró vida. Es un mensaje, es el misterio revelado, el proceso del misterio de la salvación tan hermoso que en Jesucristo se dio. Entonces Cristo, siendo incorruptible, siendo divino, le plació, ¿verdad?, ser obediente, tomar un cuerpo, venir en carne y morir por ti, por mí. También vemos el propiciatorio, lo vimos en el versículo del 6 al 9, como Dios en su misericordia también le dice cómo debe de ser la tapa del arca, hecha de oro puro, y dos querubines labrados a martillo. No era un molde, era a martillo. Imagínense la cantidad de recursos que pudieron ellos implementar, el tiempo, los procesos que llevó eso para fundir ese oro en medio de ese desierto, el calor y tener que fundir ese oro. Solo Dios les pudo dar la fuerza y toda la habilidad para hacer esa obra tan preciosa, tan hermosa y tan santa, ¿verdad? Y en este punto era un punto muy importante también porque iba a estar en el lugar santísimo y el lugar donde Dios se había prometido y a manifestarse. La presencia de Dios se manifestaba en ese lugar, bendito Dios. También leímos acerca de la mesa del pan de la proposición del versículo 10 al 16, como Dios también ordenó hacer esa mesa de madera también cubierta por oro, donde colocaban 12 panes, uno por cada tribu, y cada semana lo tenían que cambiar. Entonces eso simboliza la provisión de Dios. ¿Y quién es el pan? Jesucristo es el pan, es nuestro alimento, nuestro sustento. Así que, pero también habla de la provisión material divina que Dios nos da, el sustento de cada día, porque Dios es tan bueno que hace llover sobre buenos y malos y bendice nuestra mesa también, ¿verdad? Y Dios proveyó a su pueblo, no solo en el desierto, sino que desde antes. También leímos acerca de la elaboración del candelero de oro, menorá conocida también
del versículo 17 al 24, hecho de un solo lingote de oro, también no fue con un molde, sino que fue a martillo. Dios permite el proceso de formación nuestro también. Cada golpe, la palabra dice que es como martillo, que también, aunque nos duela muchas veces la palabra, es dura, pero ¿a quién iremos si solo Dios tiene palabra de vida eterna? Dios nos moldea, Dios quiere a nosotros transformarlos y nosotros nos disponemos, y es bien importante que nosotros nos rindamos completamente. Bendito Dios, aleluya, a que Él nos moldee, aunque duele el proceso, pero el resultado va a ser hermoso, porque nos vamos a parecer más a Jesús. Entonces esa lámpara tenía 7 lamparitas, tenían que estar encendidas. Ese aceite elaborado también con instrucción divina, tenían que estar los sacerdotes pendientes de que esto estuviera encendido. Y hay una gran enseñanza en cada uno de los elementos del tabernáculo, tanto los internos como los externos, como nos hablan siempre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la luz del mundo. Bendito Dios. Y hay mucho más que hablar acerca de la menorá, pero lo vamos a dejar hasta ahí para dejarlos inquietos a que ustedes también memoricen, ¿verdad? Y también mediten en la palabra del Señor. Leímos además acerca del altar del incienso, un lugar para colocar el incienso aromático, una fórmula, una manera de colocarlo y también elaborarlo muy especial, y estaba prohibido que las personas colocaran incienso o lo encendieran para otros fines, sino que era para fines santos, porque representa la adoración, también la oración continua, y también simboliza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como intercesor ante Dios el Padre, porque solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es la vida, el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Así que también leímos acerca de la obediencia y los materiales. Todo se hizo con materiales preciosos, siguiendo fielmente las instrucciones que Dios había dado a su pueblo a través de Moisés, y refleja la santidad en la adoración y la oración, ¿verdad? También leímos en el capítulo 38, este capítulo de Éxodo se trató acerca de la culminación física de la construcción del tabernáculo. Detalla también la construcción de los elementos del exterior, porque acordémonos que era como una tienda que tenía el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo que era el atrio, habían otros elementos que también hubo instrucción divina para ser elaborados, como por ejemplo el altar del holocausto, que era de madera de acacia, ya no cubierto con oro, sino que cubierto con bronce. Era cuadrado y tenía unos cuernos, y esos cuernos tienen también un gran significado, la misericordia del Señor. Lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la lectura de la Biblia. La fuente de bronce era también el lugar donde llegaban los que iban a ministrar antes de hacer el sacrificio. Ellos tenían que lavarse, que limpiarse las manos, incluso los pies, pero no metían las manos, sino que tenían la manera de sacarlo para no contaminar el agua que estaba ahí destinada para estos fines. Entonces, el agua representa la palabra nos limpia, la palabra nos va haciendo una obra maravillosa, nuestra mente va siendo limpiada de tanta impureza. A veces estamos como embotados, empachados, contaminados con tantas cosas del mundo que escuchan nuestros oídos, que ven nuestros ojos, y si nuestro ojo es bueno, nuestro ser va a ser bueno, ¿verdad? Porque nuestros ojos tienen mucho que ver lo que nosotros captamos día con día, así que tenemos que escuchar palabra de Dios, porque la fe viene del oír y del oír palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Así que venía el lavamiento de los sacerdotes en esta fuente de bronce, y ahí leímos un detalle único. Dice que esta fuente fue elaborada usando los espejos de bronce de las mujeres que servían en la entrada del tabernáculo. Todos sus objetos personales, poderlos poner al servicio del Señor, rendirnos a Él en todas las áreas, porque todo lo que tenemos es de Él. Así que ese es un gran mensaje también. En el atrio del tabernáculo también había un recinto exterior compuesto de cortinas que eran de lino fino, que hacían como un muro que dividía a toda esta área de lo que era el área de los campamentos. Tenían columnas de bronce con ganchos de plata, una puerta bordada de colores, y vemos el realce del color azul, del púrpura, del carmesí,
colores que el Señor eligió. Entonces, aquí también termina pues reafirmando el liderazgo de Bezaleel de la tribu de Judá y de Aholiab de la tribu de Dan en cuanto a la ejecución de la obra, ¿verdad? Gloria sea al Señor, bendito Dios, así que vamos a continuar la lectura hoy en que nos corresponde el día 45. Leemos hoy con la ayuda del Señor el capítulo 39 y 40 del libro de Éxodo y llegamos al final. ¡Wow! Gloria a Dios, otro hermoso libro que Dios nos permite culminar la lectura, en el cual con la ayuda del Señor vamos aprendiendo. Y ahora vamos a seguir hablando en este capítulo acerca de la hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Muchas personas dicen, a Dios no le importa nuestra vestimenta, Dios solo ve nuestro corazón. Y la verdad que les quiero decir, con mucho amor Dios ve todo. Nosotros le hemos entregado nuestro corazón para la gloria de su nombre. Somos salvos por la misericordia y la gracia de Dios. Hemos sido perdonados de pecado, lavados con su sangre, redimidos. Somos ahora real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para llevar la buena nueva de salvación. Así que nosotros representamos un reino santo. Y todo lo que Dios hace en nuestro interior se va a reflejar en nuestro exterior. Cuando nosotros vemos alguna vestimenta, por ejemplo, de una autoridad, dependiendo del rol que él desempeña en la sociedad, vemos un uniformado militar, decimos ahí hay un soldado, alguien que una gabacha blanca, decimos ahí hay un médico. Entonces, nuestra vestidura, como hemos venido leyendo, simboliza o habla del rol que Dios nos ha permitido ejecutar dentro de su ministerio, de su obra, ¿verdad? Era bien diferente, leímos la vestidura de Aarón con la vestidura que era sumo sacerdote, con la vestidura de sus hijos. Siempre eran vestiduras sagradas, pero había mucha diferencia, ¿verdad? Entonces Dios quiere todo de nosotros. Nosotros tenemos que disponernos que el Espíritu Santo nos vaya ayudando, nos vaya hablando, nos vaya ayudando a representarlo en todas las áreas y que seamos limpios por dentro, pero también por fuera. Pero tampoco sirviera que nosotros estuviéramos bien exteriormente y nuestro corazón estaría contaminado. Entonces Dios es un Dios de orden y de equilibrio. Se los comparto con mucho amor. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 39 de Éxodo. Hechura de la vestidura de los sacerdotes. De azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario. Asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como Jehová lo había mandado a Moisés. E hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se uniesen en los dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel. Y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de la obra de primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble. Hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La piedra de la hilera era de un sardio y un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y un amatista. La cuarta hilera, un berilio, un onesí, un jaspe, todas las molduras y encajadas en engaste de oro. Y las piedras eran conforme a los 12 nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro.
y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral. Y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos y a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre los nombres del efod por delante. E hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de los 2 nombres del efod hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos y los anillos del efod con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separara del pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su cobertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron las campanillas entre las granadas en la orilla del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor. En las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino y de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba como Jehová lo había mandado a Moisés. La obra del tabernáculo terminada, del versículo 32 en adelante, leemos así. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, y el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de peles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas en el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la propiciación, el candelero puro, las lamparillas, las parrillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés que toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Capítulo 40 del libro de Éxodo. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero le harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden.
y la pondrás en orden, perdón. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente en el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio al de alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base, y la santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así, en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas, y colocó sus tablas y puso sus barras, e hizo altar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió en el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso pues la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden, los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente a la mesa, y al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo, y quemó sobre el incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de la reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el altar alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Ahora vamos a leer los últimos versículos de este hermoso libro, del 34 en adelante hasta el 38, la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel.
en todas sus jornadas. Qué hermoso final. La presencia del Señor en el tabernáculo. Así el Señor esté en nuestras vidas, en nuestras casas, en los lugares donde nos congregamos para glorificar y exaltar su santo nombre. Gloria sea al Señor. Y lo lindo es que si nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor, ahora nuestro cuerpo es templo, es morada del Espíritu Santo. Él habita en nosotros y Él nos habla y Él nos guía. Qué hermoso es el Señor. Cuántos detalles en todo lo que fue la construcción del tabernáculo. Dios siempre quiere estar con su pueblo y así lo cumplió. Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo vino. Aleluya. Y volverá, y lo estamos esperando. Así que también antes de iniciar la lectura del Evangelio de San Lucas, vamos a recordar cómo ese cierre del capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Un cierre de victoria centrado en la victoria de Cristo sobre la muerte, porque Él resucitó, Él venció al pecado, y también cómo se establece, Él les ordena que vayan los discípulos por todo el mundo y que prediquen el Evangelio. Leímos en el del versículo 1 al 8 que la tumba está vacía, y eso nosotros tenemos que anunciarlo, no solo un día o una temporada especial en el año, siempre es nuestra victoria que la tumba está vacía. Bendito Dios. Un ángel dijo, ha resucitado, no está aquí, la tumba está vacía. Qué maravillosa noticia, porque Él venció a la muerte no lo pudo detener. Gloria sea al Señor. No pudo la muerte retener al Señor. El Señor venció y ahora está a la diestra del Padre. Leímos también de los versículos 9 al 14 cómo el Señor se apareció después de que resucitó, primero a María Magdalena. Qué privilegio de ella, ¿verdad? De aquella mujer que había sido liberada de los demonios. Ahora ella después fue seguidora del Señor, sierva de Dios, y tuvo el privilegio de poder ver a Jesucristo resucitado. A la mujer se le presentó el Señor, y luego a sus 2 discípulos en el camino, y luego finalmente a los 11 se les manifestó, se les presentó. Pero lamentablemente vemos acá un elemento que como humanos llega a veces la duda y lamentablemente la incredulidad, pero vimos también cómo el Señor lo reprende a causa de esa incredulidad. Jesús reprende eso porque eso impide que nosotros recibamos nuestros milagros y la bendición del Señor. En el versículo 15 al 18 pudimos también nosotros leer acerca de la gran comisión. El Señor ordena ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Bendito Dios. Y así que Dios promete que esa fe que nosotros mantenemos, bendito Dios, y cuando vayamos trabajando y anunciando el Evangelio, habrán señales, habrá respaldo de Él, habrá presencia, habrá liberaciones, habrá sanidades, habrá expulsión de demonios, porque Dios tiene el poder y en el nombre de Jesús hay poder. Y por último, pues la ascensión y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, del versículo 19 al 20. El Evangelio concluye de una manera muy especial, victoriosa, concluye como Jesús asciende al cielo. Bendito Dios, para sentarse a la diestra del Padre. Y los discípulos salen a predicar con el respaldo del Señor. Bendito Dios. Así que hoy vamos a empezar el Evangelio de San Lucas. Disculpen que me tome unos minutos más, pero es necesario que nosotros veamos un panorámico previo a empezar a leerlo, algunos aspectos claves que también a nosotros nos van a servir para tener una manera de ver en qué enfoque el libro se presenta. El Evangelio de Lucas, el tercer Evangelio, es parte de los Evangelios sinópticos. ¿Qué son los Evangelios sinópticos? Son los primeros 3 Evangelios que le encontramos nosotros de los 4. ¿Y por qué son sinópticos? Viene de la palabra griega sin, es una palabra compuesta, que sin es
junto y opsis es ver. Entonces ven juntos, o sea, ven la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de una manera muy similar. Su estructura es similar, los eventos también que se comparten en la escritura, el contenido es muy diferente, por ejemplo, de estos tres al Evangelio de Juan, que vamos a leer primero Dios más adelante. La estructura, el estilo es distinto, entonces vamos a ver también que se le atribuye a Lucas, un médico, el médico amado, ¿verdad? Que Lucas fue compañero del apóstol Pablo y él pues gloria a Dios por la vida de este siervo que se dispuso a recopilar, a investigar y como él tenía una formación también un poco más metódico, él pudo poner en orden las cosas que él veía y es un relato detallado, ordenado de la vida de nuestro Señor Jesucristo y es un enfoque histórico compasivo. Y él le dirige, bendito Dios, gloria sea al Señor, le dirige el escrito a un personaje llamado Teófilo. ¿Para qué? Para confirmar la veracidad de toda nuestra creencia cristiana, la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina que es basada 100% en la palabra. Esa es la verdadera sana doctrina, ¿verdad? Lo que nosotros enseñamos, aprendemos basado 100% en la Biblia. Si no es bíblico, no es sano. ¿Amén? Entonces, donde la Biblia calla, nosotros callamos. Donde la Biblia habla, nosotros tenemos que hablar. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Entonces, bendito Dios, también se le conoce a este evangelio como el evangelio de los pobres. ¿Por qué? Porque resalta el amor de nuestro Señor Jesucristo con los pobres, ¿verdad? Con los menos afortunados en esta tierra. El Evangelio también se conoce como el Evangelio de la misericordia. ¿Por qué? Porque aquí encontramos cómo el amor de Dios manifestado en algunas parábolas, en algunas enseñanzas, como por ejemplo la del hijo pródigo, la del buen samaritano, donde se manifiesta el amor, la compasión, la misericordia, el perdón, y todo esto lo encontramos en este hermoso evangelio. Hace énfasis también en la oración y en el Espíritu Santo, porque vamos a leer que continuamente nuestro Señor Jesucristo se apartaba para orar, para hablar con el Padre y era guiado por el Espíritu Santo. Así que hoy vamos a leer el Evangelio de Lucas capítulo 1 y con esto cerramos la lectura del día de hoy, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, me cuesta pronunciar, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Bendito Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobregimió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento,
porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, el Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorara en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria sea al Señor. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que temen.
e hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella 3 meses y después se volvió a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, dijo, no se llamará Juan. No, dijo, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos los vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo con Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Gloria sea al Señor. Hemos dado fin a la lectura de hoy, dándole gracias al Señor y también invitándoles a que continuemos, que sigamos adelante. Si Dios nos permite, mañana seguimos con la lectura de la Biblia. Leamos la Biblia, aprendamos cada día. Permitámosle al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos llene de su santo amor y su santa palabra. Dios les bendiga y les guarde. Saludos.